Y me da mucho gusto que esté aquí en el estudio esta tarde Ricardo Añorbe. Él es el CEO y fundador del grupo restaurantero Sonora Grill. Es muy interesante porque pues es toda una historia de un emprendedor mexicano en un mercado muy competido. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias Rodrigo, por la entrevista. Oye, pues cuéntanos cómo comenzó, porque pues ya tienes una presencia, vas con mucho crecimiento, pero es muy interesante escuchar tu historia, sobre todo, pues lo rápido que has ido y el origen del mismo. ¿Cómo empezaste? Empezamos hace 11 años en la Colonia del Valle, en Heriberto Frías y División del Norte, en un local de 8 metros cuadrados, con una parrilla y exclusivamente pura cocina, con 5 mesas en la banqueta, con un toldo estilo los restaurantes donde no tienen la infraestructura para poder operar por un tema de recursos y muchas cuestiones. Es una alternativa más en la industria de carne y de cortes. Nacimos como una taquería de cortes y pues básicamente teníamos 12 cortes diferentes en diferentes estilos de tacos. Tenemos una barra estilo como se maneja en Sonora, con salsas, con verdura, y básicamente te damos los tacos y tú te los preparabas al momento. La verdad, esto surge con la idea de tener una alternativa diferente en taquerías. ¿Y por qué Sonora y no Chihuahua Grill o cualquier otro, digamos, de algún estado del norte donde es tradicional los cortes y la carne? Hijo, es bien sabido que lo que es Sonora, Monterrey, son los estados más ricos y con más fortaleza en la cría del ganado. Lo hicimos de un tema conceptual para que la gente pudiera entender y tener una referencia importante de que lo que vendíamos en el negocio iban a tener un producto de buena calidad. Y se nos hizo un nombre corto, lo relacionamos con el grill por un tema de parrilla, y así es como nace la idea de ponerle Sonora Grill. Era Sonora Taco Grill cuando empezamos. Cuando empezaban. Así es. Ahora, porque también pues ha habido un florecimiento, digamos, de parrillas argentinas o uruguayas, etcétera, y entonces también es interesante que hayan optado por darle esta identidad. Ahora, ¿cuál dirías? Porque este es el gran tema para muchos emprendedores. Hay muchas historias en donde vemos pues los típicos tacos que son unos clásicos, pero pocas veces logran tener una profesionalización, empezar a crecer, empezar a tener una expansión y evolucionar el servicio. ¿Cuál dirías tú que ha sido el componente que te ha permitido lograr esto? Yo creo que son muchos factores. Estar en esta industria, una industria competida. En México tenemos la fortuna de desarrollarnos en el DF, aquí nació el concepto, donde el 80 o el 85% de la gente que trabaja come en la calle. Entonces, nosotros, para poder desarrollarnos y crecer, yo creo que atendimos el llamado del negocio en el momento correcto y preciso. Es decir, te pongo un ejemplo, la gente llegaba con nosotros y decía: oye, Ricardo, pues ya no puedes tener todo el tiempo tacos y no puedo comer 3 veces a la semana tacos por muy bien que los hagas, ¿no? O sea, mete otra alternativa, mete alguna ensalada, mete algún vino. Y nosotros, textual, empezamos vendiendo tacos de cortes con refrescos de lata en un local de 8 metros cuadrados con 5 mesas. Entonces, pasar a lo que hoy en día tenemos, que son 14 restaurantes, toda esta historia que traemos atrás es una historia de esfuerzo, de trabajo, de sueños, de ganas, de pasión por lo que hacemos. Y cuando yo te digo atender el llamado del negocio y ser muy sensibles, es que el negocio pues lo hacen sus clientes y su gente, ¿no? Y pues empezamos a mutar con el tema de las ensaladas, a tener mejor infraestructura, a rodearte de gente que lo hiciera mejor. Yo te comento una historia de cuando inicié. Yo me pasé 10 meses abriendo y cerrando mi negocio de 10 de la mañana a 1 de la mañana, y yo iba por las compras y yo cobraba, yo atendía, y era todo como muy orgánico, ¿no? Con 5 personas. Cuando empezamos a tener éxito, evidentemente te tienes que rodear de gente que te ayude y integrar un equipo de trabajo. Hoy en día el grupo se ha enfocado y es nuestro pilar en el factor de recurso humano, que hace que tu empresa, tu proyecto, lo puedas desarrollar y escalar con éxito. El reto para nosotros hoy en día es cómo logramos seguir creciendo de esta forma acelerada, poniendo pilares, y para poderlo lograr, dentro de muchas cosas, es lograr ingresar al grupo gente en cocina, en salón, directivos, administradores, gente que maneja los permisos, arquitectos, que el sueño, que lo tenemos como muy claro a dónde queremos llegar y cómo lo queremos hacer y en qué tiempo lo queremos hacer,
se logre. Entonces, yo creo que es escuchar el llamado de tu propio negocio. Y Ricardo, me gustaría preguntarte, son muchos aspectos. Uno de ellos, ya nos platicabas un poco, ¿cómo le haces para saber a quién contratar? Porque me hablabas de una organización pues que ha pasado de ser un negocio de un solo hombre, un emprendimiento, a una organización que ya son 1000 personas. ¿Cuál es o qué le dirías a alguien? ¿En qué te fijas tú a la hora de contratar, ya sea un administrador, al gerente de recursos humanos? ¿Cómo le haces? ¿Qué ves en las personas? La verdad ¿O cómo es lo que has institucionalizado además? te voy a ser sincero, te rodeas de gente con experiencia para lograrlo. En esta pregunta en especial, tenemos un departamento de recursos humanos, insisto, en este crecimiento que estamos tratando de ser más institucionales, es decir, formar pilares, y involucramos gente que tiene toda esta experiencia para poder filtrar al perfil de ciertos directivos, de ciertos gerentes o de las personas. Es decir, te pongo un ejemplo, ¿no? Nosotros para contratar un gerente, pues necesitamos saber, vemos dónde vive, si tiene familia, no tiene familia. Tiene mucho que ver en la permanencia, por lo menos en nuestro ramo, para lograr cierta estabilidad. Sí, porque es muy dinámico y competido el talento, ¿no? Eso, y te lo roban. La verdad es que, sí. Y yo creo que en todas las industrias, el reto es, nosotros como, lo he dicho siempre, la idea es ser número uno en la industria, en nuestro ramo de un asador mexicano, de un steakhouse, que es un gran lugar para trabajar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿No? Pues que tengan tiempo de calidad, que trabajen las horas adecuadas, que le dediquen tiempo a su familia, que les vaya muy bien. Por ejemplo, en el servicio, en los meseros, hay mucha rotación, ¿no? También Sí. se usa mucho, que en ese segmento cambia mucho. Ahora, otra pregunta. Hay otro aspecto muy importante, ¿cómo decides la plaza? Es decir, ¿dónde instalas y dónde te expandes? ¿Lo haces de manera intuitiva? ¿Haces estudios de mercado, focus group? ¿Cómo se da esa parte? ¿Qué? Porque con este crecimiento, pues algo has hecho bien. Yo creo, a veces lo hacemos y me toca, y a veces mis socios me regañan porque yo si siento maripositas en la panza, es decir, a veces hay decisiones que son como muy silvestres. La verdad es que sí estudiamos la zona, estudiamos la plaza, quién es nuestra competencia, flujo peatonal, qué oficinas hay, habitacional, qué tanta influencia tenemos de nuestro concepto donde nos vamos a poner, pero tiene mucho que ver también, no nos hemos enfocado a hacer un estudio de mercado como tal. La verdad es que a veces te digo, oye, es mucho feeling y el entender, y la verdad es que las unidades que tenemos hoy operando todas son exitosas, pero nos enfocamos a todo ello, ¿no? Y llegas, por ejemplo, a un cierto lugar y dices, por aquí hay muchas oficinas, pasa mucha gente, te pones ahí a ver intuitivamente cómo se está moviendo la zona. Parte de la filosofía del grupo es, para nosotros un buen producto se tiene que ver. Un buen concepto se tiene que ver. La filosofía es tener lugares abiertos, parte del concepto del negocio es lugares abiertos, en esquinas, así nació el grupo, y sobre eso nos vamos. Oye, y la otra parte importante tiene que ver con la administración, cómo financiar el crecimiento, es decir, cómo hacerse de créditos si los has tenido, y sobre todo administrar, porque hay muchas historias de conceptos muy exitosos, lo ejecutan bien, hacen buena la dinámica de la cocina, contratan buen personal, pero la administración se cae y al poco tiempo pues no pasan de 3 unidades y cierran 2. Así es. Es un reto que ya establecimos y lo tenemos como con buenos pilares y buenas bases, es decir, contratamos gente que son expertos en tener una administración, en cómo vas a crecer, en hacer un plan de expansión, en ver cómo comprometes tus flujos, cómo los llevas llevando a diferentes proyectos que vas teniendo, cómo escalas las aperturas. Nosotros reinvertimos prácticamente el 90% de los ingresos del grupo, se está reinvirtiendo todo el tiempo, nos estamos reinventando todos los días. Nos acabamos de apalancar, un banco creyó en nosotros, creyó en el proyecto, siendo nosotros el mismo grupo de socios que iniciamos, ¿no? Y es la forma de crecer y desarrollarte. El reto, como bien dices, es no puedes crecer sin tener bases sólidas, con un equipo administrativo con experiencia, para que puedas pues tener un pilar fortalecido. Brevemente preguntarte, ¿en dónde te imaginas, dónde quieres estar en 5 años, dónde va a estar Sonora Grill? Mira, por lo menos lo tengo de aquí al 2018. En unidades tenemos el plan de abrir 30 unidades. Queremos ser... ¿Por todo el país o todo en las zonas? En varias, de hecho tenemos 6 aperturas ya el próximo año, firmados varios locales. Es agresivo. ¿Cómo nos vemos como una gran empresa para trabajar, un terreno fértil para que la gente se pueda desarrollar y pueda crecer, y ser en el mercado una alternativa diferente, ¿no? Que día a día nos vamos reinventando, y que sea
el lugar donde te comas la mejor carne de México. Ese es el objetivo y eso es a lo que queremos llegar. Ricardo, un gusto conocer tu historia. La verdad es que es muy interesante, enhorabuena y pues que tengan mucho éxito. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco a usted que nos haya acompañado en una edición más de Dinero por Excelsior Televisión, que nos haya acompañado además a lo largo de toda esta semana que fue muy intensa en información. Lo dejo con Ricardo Salas, que también tiene muchas otras cosas que contarle aquí en Excelsior TV, Noticias que Dicen Más. Yo lo espero el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana en radio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.